La situación en el departamento del Guaviare atraviesa una de las crisis más agudas de los últimos años. Hemos visto en las últimas semanas una serie de hechos muy preocupantes, entre ellos el hallazgo de una fosa común con varios cuerpos de personas que fueron asesinadas presuntamente por una disidencia de las FARC, el atentado contra un periodista, una motobomba en el municipio de Caramar. También días antes, un paro armado ordenado por Iván Mordisco, pero si nos remontamos un poco más, a finales de abril, pues también estaba la emboscada de Calarcá, Córdoba, a militares que dejó al final como saldo 7 militares muertos. Esto nos deja en un escenario muy grave y hoy estamos acá en las oficinas de la FIP con nuestra directora María Victoria Llorente, pero también con Kyle Johnson, quien es uno de los fundadores de la Fundación Core, con King Responses, y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en este lugar que ha sido histórico para el país, emblemático para la guerrilla de las FARC en toda su historia. Luego, digamos que tuvo unos graves problemas de implementación del acuerdo de paz, unas deudas que llevaron también a que se consolidaran las disidencias de las FARC allí, y hoy estamos en esto. Entonces quiero comenzar la conversación, Kyle, contigo, preguntándote cuáles son los factores, los hitos clave para entender lo que está pasando hoy en el gobierno. Pues primero es una cosa que mencionaste, es el lugar de nacimiento de las disidencias, ¿no? De lo que pues, llamamos disidencias de las FARC en esa zona entre Guaviare y Guayabero. Eso, ahí sí nacen, pero nacen un poco con una coordinación interna. Y realmente el hito que empieza un giro en términos de la situación humanitaria de conflicto en Guaviare es la, digamos, división que se da entre Iván Mordisco y Carlos Córdoba, o sea, Carlos Córdoba en abril del año pasado. Nunca lograron consolidarse internamente, pero no se peleaban. Ahora que se dividieron, han decidido pelear. Entonces, de hecho, si vamos un poco más atrás, pero no tan atrás, en los hitos, en enero este año, hubo un caso de enfrentamiento en Calamar entre esos dos grupos que dejaron al menos 18 combatientes muertos, que era como el primer, y dentro de Guaviare, la primera señal que esta disputa va en serio. De ahí realmente lo que vemos en el departamento es, en términos de hitos, es una expansión de Calarcá. Calarcá ha salido de su zona tradicional de Guaviare, que es un pequeño pedazo realmente, hacia el corazón de Mordisco en varias partes. Bien sea la Cristalina en Calamar, o La Paz en Retono, o la Trocha Ganadera, donde fue el paro armado que mencionaste, eh, han ido expandiendo hacia esos puntos. Pero ¿qué los ha permitido expandir para allá? Uno, pues ha habido a través del tiempo un poco una situación cambiante en términos de cese bilateral con Calorca y el gobierno y los militares. Entonces, eso, digamos, ha habido combates de encuentro, pero ha ayudado a que Calorca pueda pelear con este otro grupo armado ilegal. Ahora no hay cese, ¿no? Oficialmente no hay cese, pero igual antes sí había y eso. Dos, no hay una política de seguridad realmente muy clara que esté uno, en función de proteger a la población civil y dos, que esté en función de cómo enfrentar estas situaciones en el territorio que vemos en Guaviare, Catatumbo, en Cauca, en Chocó, pues se me olvidó la cifra que ustedes dan de todos los puntos, 14. 14 puntos. Entonces no hay una política que tampoco responda a eso y todo es muy reactivo. Entonces yo creo que eso también ha permitido un poco que esos grupos puedan moverse un poco más fácilmente en el territorio y realizar esta disputa. Pero realmente lo que la dinámica clave hoy en día, varios de estos hitos, no todos, tienen que ver con expansión, intentos de expansión de Calarcá a las zonas de corazón de Mordisco y Guaviare. Que además se da en un contexto muy interesante porque recordemos que antes estos dos comandantes estaban unidos en lo que se conoció en un inicio como Estado Mayor Central, pero luego de algunas disputas internas, justamente en el espacio de diálogos con el gobierno nacional, deciden separarse y ahora están enfrentados y de hecho en un comunicado, digamos que abiertamente se declararon una guerra. Pero además, esto ocurre después de que el gobierno de alguna forma le dio un ultimátum al Estado Mayor de bloques y frentes para que empezara la concentración. Calarcá, digamos que no se monta en el bus de la concentración como si ocurrió en el Catatumbo y de alguna forma decide empezar a expandirse o no dejar que Mordisco se quede con su zona. María Victoria, quiero preguntarte,
¿Cuál puede ser el coletazo de esta disputa en general en la región de la Amazonía? Porque es una zona que también es estratégica, no solo, pues digamos, por los corredores que hay allí para las economías ilegales, sino también porque es una zona muy rica en en biodiversidad, habitada por decenas de comunidades indígenas y que también ha sufrido mucho conflicto. ¿Qué es lo que pasa en la Amazonía? Pues bueno, no, yo diría, primero es que la Amazonía es enorme y ahí uno tiene por lo menos tres subregiones, ¿sí? Entonces uno tiene la subregión de la que estábamos hablando ahorita, digamos que cubre como un pedazo de Caquetá, se va hacia Guaviare, en fin, como esa subregión, pero luego tienes tu meta Caquetá, y luego tienes tú, pues te tienes que ir pues ya a la parte de más de Putumayo, en fin, digamos, ahí son como eso, y es variado porque además de todo, en cada una de esas subregiones hay una configuración diferente de enfrentamientos entre grupos. Ahora, lo que sí es lo que sí parece ser un, digamos, un elemento común en la Amazonía y lo escucha uno realmente mucho por parte de todas las organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en la Amazonía, es que sí ha habido desde la desmovilización de las FARC un avance muy fuerte digamos, como de estos grupos, de la deforestación, algo muy fuerte, aunque, digamos, sí hubo como una suerte en algún informe nuestro, tal vez en el del año pasado, de los 2 años del gobierno de Petro y de la paz total, hablábamos sobre cómo se había venido como usando como moneda de cambio la deforestación para posicionarse frente a una mesa de negociación. Con lo cual pues tenemos un descenso importante de la deforestación entre el 2022 y 2023 y luego nuevamente un ascenso importantísimo y muy grave, pero creo que la pregunta más grande que se están haciendo estas organizaciones hoy en día es sobre la gobernanza en esos territorios. Eh, la verdad es que o sea, yo hacía mucho tiempo no los oía hablar a muchas de estas WWF, el SINCHI, el Instituto SINCHI, es decir, de públicos y privados, la organización de Rodrigo Botero, realmente muy preocupados por digamos, por el avance de estos grupos. Simplemente quiero decir una cosa que de pronto se lo lanzo también aquí a Kyle, y es lo siguiente, sí, digamos que esa era una zona donde había más o menos coexistencia, en el Guaviare había esta coexistencia entre varios grupos, porque ahí hay varios grupos, también está la Segunda Marquetalia, pero también está el ELN, en fin, hay varios grupos ahí, ahorita la disputa es al interior de esta disidencia que se hacía llamar Estado Mayor Central. Pero digamos que la expansión de alias Mordisco en esta región se dio sin pena ni gloria durante después de la desmovilización de las FARC. Ellos se expandieron en esta zona. Si uno mira, por ejemplo, los enfrentamientos con la fuerza pública durante el gobierno de Duque, en esa zona eran mínimos, eran mínimos. Claro, era una zona que se podía considerar pacificada, pero era una zona donde estos grupos estaban reclutando, o sea, donde Iván Mordisco estaba haciendo la tarea de expansión sobre algo que ya preexistía de todas maneras, ¿no? Entonces me parece que de todas maneras mi pregunta sería ¿qué tanto esto más bien se ha hecho como más visible hoy en día, ¿sí? Como toda esta situación y todo el interés que hay alrededor, el interés mundial por el cambio climático alrededor de la Amazonía, y esto se ha vuelto como más evidente a nuestros ojos, o es algo que ya preexistía y simplemente no lo no le parábamos mucha atención. Yo hago como esa pregunta porque, no, porque de verdad a mí me sorprende cuando estábamos mirando esto de lo del Guaviare,
pues miraba yo las cifras y yo decía, realmente es que durante el gobierno de Duque, pues no se hizo nada en esa zona. Chiviriquete, la operación Artemisa. Sí. Entonces, y meter el tema de la protección medioambiental como una variable de seguridad nacional. Eso fue lo que hicieron, pero más allá, no sé, Además con efectos perversos en la relación con las comunidades también. en algunas Sí, zonas sí, sí. exacto. Sí, Yo creo que pasaba en... Sí, uno, yo creo que Guaviare pasaba un poco de agache porque no había esa disputa, no había... había coexistencia. Había coexistencia, se parecía muy tranquilo, el turismo empieza a florecer bastante, aunque el turismo pues, es el sector que tiene que pagar la extorsión. Sí. Pero creo que en el mundo ambiental, un cambio que veo desde como esa época de Duque y quizás de Santos es mucho del análisis para organizaciones ambientales giraba alrededor de la falta del Estado. Entonces ahí no hay Estado, entonces hay que trabajar dentro de ese marco. Pero ahora están trabajando dentro de un marco mucho más, no hay Estado, pero hay conflicto armado y Sí. hay crimen organizado. Entonces, ese es un cambio que también yo he visto en ese mundo, pero que ha sido un poco gradual mientras avanzan un poco con su implementación, porque algunas organizaciones han chocado con un grupo que dice ustedes no pueden trabajar acá, punto. Sí. Y eso nunca les ha pasado. Entonces, esa realidad ya están un poco chocando ahí. Yo creo que sí, con el gobierno Duque, incluso un poco, pues sí, más que todo con Duque, un poco también, un poco con Petro, sí, yo creo que esto no es lo peor, entonces, todo bien. Pero era clarísimo viajar por Guaviare y saber dónde empieza la frontera digamos, del Estado y después del grupo. O dónde empieza el control, dónde hay conflicto y dónde no. Una dificultad inherente de Guaviare y las Amazonas que de pronto juega un papel es muy difícil la información, porque hay partes muy, muy alejadas, muy, muy aisladas, donde no sale nada si uno no va ahí. Y para ir allá es muy difícil, es costoso, seguridad, hay unos temas ahí. Pero es una cosa interesante, pero eso no mueve el Estado, no mueve la sociedad. Pero en Guaviare desde hace como 3, 4 años ya se podía medir dónde empezaba la injerencia del grupo, de los grupos armados por los avisos en las vías. Entonces tú encontrabas por una vía un aviso que decía tienes que ir sin casco. Sí. Es prohibida. Había como 7, 8 reglas que tenían que poner vía en las vías. La primera que vi, ok, aquí empieza, Sí. aquí empieza. O en teoría empieza. Y eso era normal en todo Guaviare. Pero eso implica que detrás de esa tranquilidad vista desde acá Sí. hay una realidad mucho más compleja. Pero sí, no generaba respuestas humanitarias. Y la gente hoy en día en Guaviare lo dice, es que una confrontación así no estamos acostumbrados a esto, no nos pasaba. De Yo acuerdo. creo que eso también entra ahí, pero es buena la pregunta, sí. Claro, además porque era una región que, digamos, sí estuvo históricamente muy dominada por las FARC. Y luego con esa reorganización de las disidencias en su inicio con Enrique Duarte, no se veía este nivel de enfrentamiento que estamos viendo hoy en día. Y hay gente, y creo que varias organizaciones también han hecho esa advertencia, eh, y es un poco que de alguna forma la paz total del gobierno de Gustavo Petro, al reunir a estos grupos, ayudó a fomentar un poco lo que estamos viendo hoy en día. Yo lo que les quiero preguntar es, ¿de qué forma creen ustedes que lo que pasa en Guaviare hoy muestra la deriva en la que está la política o apuesta de paz total del gobierno Petro? Porque algo que se ve en varias regiones es que efectivamente esa falta de método está pasando factura. Y en este caso en particular, cuando estamos hablando de un grupo que antes estaba unido, que luego se fragmentó de alguna manera también por lo que estaba ocurriendo al interior de la mesa, pues de alguna forma sí parece que pone en evidencia cómo esa falta de metodología clara lleva a unos resultados con unas afectaciones humanitarias. We guys. Uy, esa es una... ¿Cuánto tiempo tenemos? No, pero yo me adelanto y para que Kai nos ayude como a cerrar con sus ideas sobre esto y le pico la lengua a Kai. Entonces, no, yo lo que creo es que pues hay mucha, o sea, se volvió un lugar común decir que la paz total fracasó por falta de métodos.
Digamos que estoy más o menos de acuerdo, pero creo que de todas maneras sí se enfrentó a un escenario tremendamente fragmentado. A mí me parece que el error que hubo, no error, sino como la falta de que uno no de que uno no la entiende realmente porque pues uno suponía que el comisionado Danilo era alguien que pues muy versado Sí. en el trabajo de campo y un señor que tenía décadas de trabajo de campo en muchas regiones del país y conocía mucho esta realidad, porque en realidad el Estado Mayor Central era una ficción. Sí. Eso no existía. Era un proyecto de unificación y un gobierno que se planteaba como un gobierno que era muy realista y que quería abordar la negociación desde la realidad de lo que eran, de cómo se autoidentificaban los grupos, de reconocer que tenían poder territorial, de todo esto. El único elemento que desconoce al principio de la negociación, que después les tocó reconocerlo y fue el cambio cuando llega Oti Patiño, pero lo único que no quiso reconocer al principio o lo que no era este nivel de fragmentación, ¿sí? Que al final del día eso iba a pasar factura como la pasó. Eh, más aún cuando lo que nosotros vimos, y eso nosotros pues lo dijimos acá muy claramente porque muy rápidamente se empezó a ver, y es cómo los grupos empezaron a aprovechar como el escenario de baja de presión por parte de la fuerza pública, de preparación hacia nos vamos a meter en estas mesas y demás, y empezaron a aprovechar eso en función de sus intereses de ampliar su control territorial por muy diversos motivos, entre ellos pues mucho control de rentas legales e ilegales. Entonces yo diría que ese es para mí fue como la falta de haber reconocido que ya esa realidad estaba ahí. Nosotros lo dijimos desde un principio, no era que fuéramos clarividentes, o sea, Sí, sí. Coro lo dijo, o sea, no había que Los ser. mismos grupos lo han dicho, mismo Sí, acá. ellos estaban fragmentados desde un principio, entonces, ¿por qué el gobierno pretendió hacer un proceso como si fueran una unidad? Obviamente es más fácil, pero eso eso iba a reventarse, no se cae. Y bueno, y lo de Segunda Marquetalia era, pues, eso eran desde un principio como tres grupos que no se pegaban, pues, con Boxer. ¿Y qué terminan de hacer? No, pues no, ya se rompieron, ya se rompieron, no sé. No, yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que yo creo que hasta cierto punto el gobierno en ese momento, o sea, Danilo reconocía que esto era fragmentado, pero creo que sobredimensionaba o subdimensionaba qué tan fragmentado era. Porque Danilo y el gobierno permitió en ese momento lo que se llamaba, y ellos nunca se autodenominaron así, Estado Mayor Central, el gobierno les llamó así, permitieron su reunión en el Yari en abril de 2023, pero lo que muchos quedamos es con la parte pública, eh, pero estuvieron ahí un mes con reuniones internas. Y la idea del gobierno de permitir esto es más fácil negociar con un grupo unido, corre el riesgo detrás de eso, no sé qué tanto eran conscientes del riesgo de la cosa, pero igual era más fácil negociar. Lo interesante es en ese espacio que las primeras rupturas abiertas, digamos, donde, porque nosotros usamos la palabra también proyecto, ¿no? Entonces trataban de avanzar en su cohesión interna, decían, o sea, nosotros coordinamos, pero ahora queremos tener un Estado Mayor Central y toda la vaina, pero estaban en el proceso. Pero los primeros como grietas o rupturas abiertas que se dan, que muestran un retroceso, ocurren en la reunión en el Yari, justo. Entonces, desde ahí tenía que ser claro que, oiga, esto de pronto no. Además, la experiencia colombiana después de esos procesos de paz es un poco eso. De los grupos, hay muchos, se reducen y después fragmentan y pelean. Y, o sea, esto es como la trayectoria normal. Y es solo en la mesa un año después, en marzo, en San José de Guaviare, que se da una ruptura
no solamente oficial, pero irreparable. Pero puedo Eso decir una cosa, Sí, sí, de claro. todas maneras, mira que después de bueno, que además de todo, para mí fue como, o sea, ¿cómo los dejas hacer esto en los llanos del Yari? Que fue el lugar donde hicieron la última A conferencia, pocos metros sí, de donde se hizo la de donde se hizo la última conferencia de las FARC, Claro, desde yo desmovilizarse. estuve en ambos eventos. Exacto. Estuve en ambos sitios, pero eran sitios. Pero este comentario sí es un comentario más, pues digamos como el símbolo que eso significa, pero Claro. Pero como te digo, y que además hoy ese mismo lugar de la 10ª conferencia es el lugar donde Calarcá tiene su proyecto agropecuario de arroz y todo. Exactamente. Sí, en el día más tarde. exacto, pero mira que, por ejemplo, eh, después fíjate todo lo que se demoraron tratando de instalar la mesa oficial que la terminan instalando En en Tibú. Tibú, exactamente, Y casi que no. y casi que no. Y parte de por qué no sucedió fue porque pues empezamos a tener los problemas con el grupo en el Cauca, y empieza a ver, o sea, empieza a hacerse, a revelarse como todas estas fisuras que hacen imposible el cese al fuego. Iván Mordisco pidiendo permanentemente y el cese al fuego y alegando por los incumplimientos por parte del gobierno al cese al fuego. Entonces yo creo que desde ahí ya se veía que esto no iba a funcionar. Solamente Sí. una aclaración quería hacer ahí. Pues ya para que cerremos esta charla, les quiero plantear una pregunta un poco más en términos prospectivos, porque además sí es importante tratar de pensar en qué se puede hacer. Y particularmente en este gobierno, pues quedan apenas 14 meses eh, y la situación humanitaria en varias regiones sigue siendo compleja. Lo que pasó en Catatumbo a principio de año, digamos que nos muestra los niveles a los que todavía puede llegar esta violencia en la que estamos en Colombia. Entonces, ¿qué creen que podría hacer el gobierno colombiano y el Estado para tratar de dar respuesta a esto que estamos viendo y de alguna forma, pues, sin echar por la borda lo que se ha logrado en el marco de las mesas de diálogos? Ahí. Pues en el caso de Guaviare en particular, hay unas cosas que yo creo que se puede hacer en el corto plazo. El tema de las mesas de negociación es un poco más complejo, porque pues Calarcá, que tiene mesa, tiene una presencia reciente en algunas partes donde uno dice queremos proteger esa expansión a través de una mesa. Pero yo creo que en Guaviare, primero hay un elemento que no es lo único, pero uno de los primeros, sí se necesita movimiento de la fuerza pública. Y lo bueno de Guaviare es que son puntos específicos claves en términos de proteger la población. Frocha ganadera. Ahí estaba el paro armado de la fuerza pública, apareció para la foto y todo, pero realmente algo ahí, y obviamente la dificultad de la emboscada este año y eso, pero se necesita. Tropa ahí podría hacer mucho. Simplemente de protección de la población civil. En lugares como de Río Nidia, como cerca del tema del corrimiento, pues es una vereda, de hecho, de La Paz, yo creo que es clave también. Cristalina, que es una parte de arriba, en Calamar, creo que es muy importante, pero esto es un enfoque de proteger a la población, porque son lugares donde ya la confrontación se está dando, se viene dando, y son dos puntos súper importantes. Pero al mismo tiempo, sí se necesita más apoyo en términos de la institucionalidad local, en lo que puede hacer y no en el departamento. Es muy, muy difícil. Sienten que depende de la presencia de fuerza pública para actuar, pero también son municipios con poca capacidad. Lo que pueden hacer esos municipios y el departamento, pero con apoyo del gobierno nacional, yo creo que es supremamente clave y rescatar lo que es la agenda del Acuerdo de Paz de 2016 en el departamento. Mucho o no mucho, pero de los temas que se discuten en la mesa para esa zona, pues para Guayabero y Caquetá, etcétera, tienen mucho que ver con lo que está en el punto 1 del acuerdo, de cerrar la frontera agrícola, que es también el tema de la deforestación, pasa por ahí. Presencia del Estado, pasa por ahí. Y hay propuestas locales para tratar de lograrlo que no son perfectas y tienen sus dificultades, pero son muy, muy claves, como tener un mapa de cómo están las veredas de Guaviare hoy en día. Eso no existe para el departamento. Entonces los deforestadores aprovechan de eso, van más allá, se afilian a la junta y ahora hay una finca deforestada
que paga plata al grupo o que el grupo permite, es un ciclo que termina permitiendo daño ambiental, conflicto armado, afectaciones, todo lo que estamos hablando. Y creo que hay una pregunta implícita que no se ha hecho en público y no tengo respuesta. Y conozco gente con respuestas distintas y es si la mesa puede ser un mecanismo efectivo frente a esta situación de disputa en Guaviare. Si es por la mesa o si es por la mesa o aparte o qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo un poco creo que la mesa quizás podría tener un papel, pero no iría mucho por la mesa con Calarcá para decir, esto es una herramienta para parar o minimizar los efectos de la disputa en Guaviare entre estas dos facciones. Eh, pero creo que sí, yo creo que esto ayudaría bastante. Y otra es también María Victoria mencionaba las comunidades indígenas, que hay muchas en Guaviare y Amazonía. Para el tema del Estado, esos son sus socios. La Constitución les deja estar ahí y tener o sea, bastante autonomía y todo eso. Son sus socios. O sea, hay que trabajar con ellos y con las juntas y otras organizaciones de fortalecerlos eh, para que puedan gobernar en su territorio también dentro de lo que les es permitido. Pero tenerlos como socios yo creo que es supremamente importante y creo que hay cambios en ese sentido, pero hay mucho trabajo que falta por ahí. María B, ¿qué nos No, decir? no, yo firmo más o menos casi todo lo que acaba de decir Kyle. Yo lo que creo que el modo en el que nos tenemos que poner ahorita, porque yo veo que hay como una cosa que me parece que es muy preocupante, es como esta visión de que no, es que la paz total no funcionó, luego lo que tenemos que hacer es pura seguridad, ¿sí? Sin tener ni una perspectiva sobre si tenemos siquiera las capacidades para hacer lo que hay que hacer Mm. para poder controlar un territorio que además de todo es algo que no sabemos hacer. O sea, ¿cómo controlar la Amazonía? Esa es una pregunta grande para Sí. Colombia. No lo sabemos. ¿Cómo lo hacemos trabajando con las comunidades indígenas que hay en ese territorio, con toda la fragmentación que hay también entre las mismas organizaciones sociales que hay ahí? Porque es que no es solamente la disputa, o sea, hay diferentes capas de gobernanza, Ujú. hay muchas capas de gobernanza que no, porque en general aquí en Bogotá pensamos que es que el problema es que esos grupos que están allá gobiernan todo y eso no es así, Mm. es mucho más diverso Ujú. y ahí, entonces creo que ahí lo máximo hay como que acotar también las expectativas, creo yo. Claro que eso pues nadie va a ganar unas elecciones diciendo que va a dar poquita seguridad o voy a mejorar un poquito la seguridad. Eso Están montados en sí, ese bus. y ya todos están montados ahí, pero yo sí creo que el enfoque debe ser un enfoque inicial de contención. Mm. O sea, yo lo que creo es, digamos, pensemos cómo podemos tener, cuáles son esos puntos Mm. que con lo que tenemos Sí. podemos generar contención, porque yo sí creo que primero tenemos un problema de estrategia, de pérdida de norte estratégico, que no, pues que se ha profundizado en este gobierno, pero que ya venía de atrás. Entonces tenemos, y esto, pues cuando los recursos son escasos, pues la estrategia es la llamada a resolverle a uno la pregunta de dónde meto Mm. los 3 pesos que tengo para y cómo logro, qué es lo mejor que puedo lograr. Y yo creo que sí se puede lograr eh, plantear estrategias territoriales de contención. Ahí hay un tema que yo francamente no tengo respuesta sobre eso porque hace parte un poco como de la lógica de cómo vemos que opera la fuerza pública en territorio y ojo que no voy a hablar ni de corrupción ni de paramilitarismo, Mm. sino como de una lógica que hay que cuando estás en una territorio donde tienes varios grupos que están enfrentados entre sí, pues la fuerza pública termina siendo como un grupo más que está ahí y que de alguna manera para imponer el imperio de la ley termina, eh, no sé cómo decirlo para que no, pero pues termina
trabajando con unos mientras ¿sí? Que es lo que en muchas ocasiones, por ejemplo, el ELN califica Sí. a la fuerza pública de que está aliado del Clan del Golfo en el Chocó, pero ese es un tema que es complicadísimo, porque ¿Cómo cómo, Mordisco califica que el arcade? claro, que de trabajar con los de paramilitar, eh, eh, pues porque obviamente parte de la estrategia es definir cuál es tu principal blanco, Mm, ¿sí? claro, Ese es un tema, ¿no? total. Ujú. Bueno, pues nos queda esta conversación en punta. Tenemos varios elementos muy interesantes para analizar eso que está pasando en Guaviare. Y por supuesto, nos tiene que seguir preocupando, Kyle. Gracias por aceptar esta invitación para analizar este tema acá en la Fundación Unidas para la Paz. Y los invitamos a todas las personas que se conectaron a que sigan las redes sociales de la FIP, a que sigan nuestros análisis y que podamos tener otros encuentros como este para ver hacia qué lado están virando todas estas fuerzas que vemos en nuestro país y también qué opciones podemos encontrar para buscarle una solución a nuestro conflicto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias, Kyle, Gracias por la buenísimo. invitación. Sí.